Al principio de la historia humana, después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y llenar la tierra. La Biblia nos relata en Génesis 11 que todos hablaban un mismo idioma y usaban las mismas palabras. Esta unidad era poderosa. Imagina a toda la humanidad trabajando en conjunto, con un mismo propósito y una misma visión. El potencial era inmenso, pero pronto esa unidad se desvió hacia un objetivo equivocado. La gente comenzó a migrar hacia la región de Sinar, una llanura fértil donde decidieron establecerse. Y allí surgió una idea que parecía grandiosa, pero que escondía un peligro profundo: construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. No se trataba de un simple edificio, sino de un proyecto cargado de orgullo y ambición. Querían hacerse un nombre, querían ser recordados, querían alcanzar la gloria sin depender de Dios. La torre se convirtió en un símbolo de la autosuficiencia humana, un monumento a la soberbia. Era como si la humanidad estuviera diciendo: no necesitamos a Dios, podemos alcanzar el cielo por nuestras propias fuerzas. El deseo de unidad no estaba orientado a cumplir el propósito divino, sino a desafiarlo. En lugar de obedecer el mandato de Dios de llenar la tierra, quisieron concentrarse en un solo lugar, controlando su destino sin límites. El uso del ladrillo cocido y el betún como cemento marcó un avance tecnológico en esa época. Era un paso adelante en la civilización, pero lo que debía ser una herramienta para el bien, se convirtió en un medio para alimentar la vanidad colectiva. La torre no solo buscaba altura, sino trascendencia. Querían alcanzar el cielo, el lugar de Dios, como si pudieran entrar en el terreno de lo divino por pura ingeniería humana. Pero aquí aparece un punto crucial. El problema no era la construcción en sí, sino la motivación detrás de ella. Dios no se opone al progreso, ni al trabajo en equipo, ni al desarrollo de nuevas tecnologías. Lo que le ofendió con acento agudo fue el corazón arrogante que se escondía detrás del proyecto. El deseo de sustituir a Dios, de prescindir de Él, de exaltar la gloria del hombre por encima de la gloria del Creador. Y es aquí donde este relato milenario se vuelve profundamente actual. Hoy vivimos en un mundo que construye sus propias torres de Babel. No son de ladrillo ni de betún, pero sí de orgullo, de autosuficiencia y de soberbia. La ciencia, la tecnología, la política y hasta la cultura muchas veces intentan alcanzar el cielo sin Dios, olvidando que la verdadera grandeza solo se encuentra en Él. La humanidad en Génesis pensaba que podía lograr lo imposible si permanecía unida, pero la unidad sin propósito divino no conduce a la vida, sino al caos. De hecho, esta torre se convirtió en el origen de la confusión mundial. Hasta entonces, un solo idioma facilitaba la comunicación y la colaboración, pero Dios intervino para frenar este proyecto que iba en contra de su plan. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre, y observó el espíritu con el que trabajaban. La Biblia dice que, al tener un mismo idioma, nada de lo que se propusieran les sería imposible. Es decir, el potencial de la humanidad era gigantesco, pero estaba siendo mal utilizado. Y para proteger a los hombres de sí mismos, Dios decidió confundir sus lenguas. Este acto divino no fue un castigo caprichoso, sino una medida de misericordia. Al cambiar los idiomas, el trabajo se detuvo, y la humanidad se dispersó por toda la tierra, cumpliendo así el mandato original de poblarla. Aunque pueda parecer un juicio severo, en realidad fue una forma de evitar que la arrogancia humana destruyera su propio destino. Aquí nace la diversidad de lenguas, culturas y naciones. El mundo ya no sería uniforme, sino múltiple, lleno de diferentes formas de hablar, de pensar y de vivir. Y aunque esta diversidad trajo consigo dificultades de comunicación, también fue el inicio de la riqueza cultural que conocemos hoy. El caos de Babel fue, al mismo tiempo, el origen de la diversidad humana. Este relato nos enseña que el orgullo desmedido no solo nos separa de Dios, sino también de los demás. La búsqueda egoísta de poder y fama termina creando división, confusión y caos. Pero cuando reconocemos nuestra dependencia del Creador, la unidad se convierte en una fuerza positiva,
en una herramienta para construir un mundo mejor bajo su dirección. La Torre de Babel no solo es un relato del pasado, sino una metáfora que se repite una y otra vez en la historia de la humanidad. La soberbia del hombre por alcanzar el cielo sin Dios ha tomado distintas formas en cada época, y sigue vigente en nuestros días. Imagina aquel momento: los obreros cargando ladrillos, el sonido de los martillos y el fuego ardiendo para cocer el barro. Día tras día, la torre crecía, elevándose más allá de lo que los ojos podían imaginar. Era el símbolo de una humanidad unida, pero unida en rebeldía. Y es precisamente ahí donde encontramos la enseñanza más poderosa. No toda unidad es buena, no toda alianza tiene la bendición del cielo. Cuando el hombre se une para desafiar a Dios, la unidad se convierte en un arma peligrosa. Es como un río caudaloso que, en lugar de regar los campos, se desborda y destruye todo a su paso. En Babel, esa energía colectiva estaba mal dirigida, y Dios, en su sabiduría, intervino para proteger a la humanidad de sí misma. El momento en que Dios confundió las lenguas debió ser impactante. Imagina estar trabajando hombro a hombro con tu compañero y, de repente, no entender una sola palabra de lo que dice. El caos debió extenderse rápidamente por toda la construcción. Órdenes que nadie comprendía, grupos que empezaban a separarse, discusiones que se transformaban en gritos. Lo que un día parecía una obra sólida y prometedora, al siguiente se convirtió en un proyecto imposible de sostener. La confusión de lenguas llevó a la dispersión de los pueblos, y con ello nació la diversidad de naciones. Cada grupo tomó su propio rumbo, buscando nuevas tierras y nuevos horizontes. Lo que parecía una derrota, en realidad era el cumplimiento del plan divino: llenar toda la tierra. Babel, que había sido un símbolo de soberbia, se transformó en el origen de la pluralidad cultural que hoy enriquece al mundo. Pero más allá de lo histórico, hay un mensaje espiritual muy profundo. Babel nos recuerda que el orgullo es una torre que siempre termina derrumbándose. Cuando el hombre busca elevarse a costa de Dios, su proyecto está condenado al fracaso. Y lo más interesante es que esta enseñanza se conecta con todo el resto de la Biblia. A lo largo de las Escrituras, la arrogancia humana aparece una y otra vez como un obstáculo en la relación con Dios. Desde Faraón en Egipto, que endureció su corazón contra el Señor, hasta los reyes que se exaltaron a sí mismos, la soberbia siempre termina en caída. Babel es el prototipo de esa actitud. Un monumento a la autosuficiencia, un recordatorio de que, sin Dios nada podemos hacer. Pero la historia no termina en confusión. Si Babel representa la división, en el Nuevo Testamento encontramos el contraste perfecto en el día de Pentecostés. Allí, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, y hombres de todas las naciones escucharon el mensaje en su propio idioma. Si en Babel los idiomas dividieron, en Pentecostés el poder de Dios unió. Si en Babel la soberbia creó caos, en Pentecostés la humildad ante Dios trajo entendimiento y salvación. Esto nos revela algo poderoso. Dios no quiere una humanidad dispersa y enemistada, sino un pueblo unido bajo su propósito. La verdadera unidad no nace de proyectos humanos que buscan fama, sino de corazones que reconocen su dependencia del Creador. En Cristo, la división de Babel encuentra su respuesta. Hoy, cuando vemos un mundo lleno de conflictos, guerras, divisiones y barreras, podemos recordar esta lección. La solución no está en construir nuevas torres de orgullo, sino en rendirnos a la voluntad de Dios. Él es quien puede transformar la confusión en entendimiento, la dispersión en comunión, y el caos en paz verdadera. El eco de Babel resuena en nuestra época de una manera sorprendente. Vivimos en un mundo globalizado donde la humanidad, una vez más, está más conectada que nunca. Gracias a la tecnología, las distancias se acortan y las lenguas se traducen al instante. Parece que hemos vuelto a una especie de unidad global. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Usamos esa unidad para acercarnos a Dios o para alejarnos de Él? Cada avance humano puede ser una herramienta de bendición o un arma de destrucción.
Lo mismo que sucedió con los ladrillos de Babel pasa hoy con los avances tecnológicos, científicos y sociales. No es el progreso en sí lo que importa, sino el corazón que lo impulsa. Cuando el hombre busca la gloria de Dios, el progreso edifica; cuando busca su propia gloria, el progreso destruye. La Torre de Babel no es solo un recuerdo lejano de la historia bíblica, sino un espejo en el que podemos vernos reflejados hoy. El ser humano sigue construyendo torres, no de ladrillo y betún, pero sí de orgullo, poder, dinero y autosuficiencia. Cada vez que creemos que podemos vivir sin Dios, levantamos una nueva Babel en nuestro corazón. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces la humanidad ha querido alcanzar el cielo por sus propias fuerzas? Grandes imperios que parecían indestructibles se levantaron con arrogancia, convencidos de que podían gobernar para siempre. Babilonia, Roma, y tantos otros, construyeron sus torres de poder, y sin embargo, todas terminaron cayendo. La historia se repite, porque el orgullo siempre trae consigo la caída. Y no es solo a nivel de naciones, también sucede en la vida personal. Cuando el hombre se llena de soberbia, cuando cree que su éxito depende únicamente de su esfuerzo, cuando excluye a Dios de sus planes, empieza a levantar su propia Torre de Babel. Y esa torre, tarde o temprano, termina derrumbándose, porque una vida construida sin Dios no tiene cimientos sólidos. La lección que nos deja Babel es clara. Podemos tener unidad, podemos tener progreso, podemos tener proyectos impresionantes, pero si Dios no está en el centro, todo eso se convertirá en confusión y caos. Es como edificar una casa sobre la arena. Por más grande que parezca, al primer viento fuerte se desplomará. Pero aquí hay una esperanza maravillosa. Dios no destruyó a la humanidad en Babel, no los eliminó, sino que los dispersó para protegerlos. Su propósito era mucho más grande de lo que los hombres podían imaginar. Y siglos más tarde, ese mismo Dios nos daría la respuesta definitiva al problema de la soberbia: Jesucristo. Cristo vino a sanar la división que Babel dejó en el mundo. Él es el puente entre Dios y los hombres, el único nombre que puede unir a todas las naciones bajo un mismo propósito. En la cruz, Jesús derribó las barreras de orgullo y abrió el camino para una verdadera unidad. Y en Pentecostés, el Espíritu Santo revirtió lo ocurrido en Babel, mostrando que el poder de Dios puede transformar la confusión en entendimiento. Imagina la escena de Pentecostés en Jerusalén. Hombres y mujeres de diferentes pueblos escuchaban el mensaje en su propio idioma, y todos entendían lo mismo. No era una torre que buscaba alcanzar el cielo, era el cielo descendiendo a la tierra. No era la gloria del hombre, era la gloria de Dios manifestándose en unidad. Eso nos enseña que la verdadera grandeza no se alcanza construyendo hacia arriba, sino inclinándonos hacia abajo, en humildad delante del Creador. La humanidad quiso subir al cielo con ladrillos, pero fue Dios quien bajó a nosotros en la persona de Cristo. No necesitamos levantar torres para alcanzar a Dios, Él mismo ha descendido para estar con nosotros. Hoy, frente a la tentación de construir nuevas Babeles en nuestra vida, tenemos la oportunidad de elegir un camino diferente. Podemos seguir levantando monumentos de soberbia que terminarán en ruinas, o podemos edificar sobre la roca firme de la fe en Dios. Y cuando lo hacemos, nuestra vida no solo permanece, sino que se convierte en un testimonio para otros. La historia de la Torre de Babel termina con dispersión y confusión, pero nuestra historia puede terminar de otra manera, con unidad, propósito y esperanza. Esa es la invitación de Dios para nosotros: dejar de buscar nuestra propia gloria y empezar a vivir para la suya. En un mundo donde reina la división, donde cada día parece haber más caos y confusión, el mensaje de Babel sigue siendo actual. Nos recuerda que la verdadera unidad no está en el idioma, en la política, ni en la tecnología. La verdadera unidad solo se encuentra en Cristo, porque en Él no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos somos uno. Así que la próxima vez que escuches sobre la Torre de Babel, no la veas solo como una historia antigua. Piensa en lo que significa para tu vida hoy. Pregúntate: ¿qué torre estoy construyendo?
una torre para mi orgullo, o una vida que refleje la gloria de Dios. Porque al final, todas las torres humanas caerán, pero lo que edifiquemos en el Señor permanecerá para siempre. La Torre de Babel es un recordatorio eterno de que sin Dios, la unidad se convierte en caos, pero con Dios, la diversidad se transforma en riqueza. Es la historia de un fracaso humano, sí, pero también el preludio de un plan divino mucho más grande: unir a toda la humanidad en el nombre de Jesucristo. Y esa es la gran enseñanza que necesitamos hoy más que nunca: dejar nuestras torres de soberbia, y construir nuestra vida sobre la roca que jamás será conmovida.